Buenas tardes, cadetes de cuarto año, sociales y naturales. Bueno, retomamos una vez más la comunicación por este medio, después de haber empezado a corregir el fin de semana los trabajos que me fueron llegando en el transcurso de la semana anterior, vinculado a la quinta actividad, ¿no? Que la estoy corrigiendo, así que probablemente sobre finales de la semana o fin de semana próximo ya estaré haciendo la devolución de ese trabajo. Pero bueno, como hay que proseguir también, no es cuestión de cortar, digamos, después de una entrega de trabajo, vamos a comenzar la realización de un trabajo de tipo interdisciplinario, así es como lo habíamos planteado a comienzo de año, antes de que empiecen las clases y antes de la cuarentena, un trabajo que está relacionado a propósito de que este es el año del general Manuel Belgrano. Entonces, ocurrencia no es mía, sino de la profesora de literatura, que con muy buen criterio, digamos que fue la mentora de un trabajo que se pueda trabajar o que se pueda abordar de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ella me lo planteó, evidentemente yo le di ok, le dije que sí, que cuando nosotros estudiábamos las etapas de formación del Estado argentino, en algún momento podíamos incluir justamente las gestas, realizar las gestas, porque fueron más de una, realizadas por el general Belgrano durante más o menos 1810 y 1814, la gesta al Paraguay por un lado, la campaña del Paraguay y la campaña al Alto Perú posteriormente. Así que el trabajo que vamos a realizar a partir de ahora va a estar relacionado con eso. No necesitamos ninguna bibliografía en particular, no la van a tener ahí colgada, simplemente van a tener que buscar, van a tener que bucear, van a tener que googlear información relacionada con estas dos campañas, relacionadas todo con el general Manuel Belgrano, ¿no? Material hay de sobra en internet, en la web, así que tranquilamente pueden responder a las preguntas que yo les hago. Y muchas preguntas rescatan los contenidos que veníamos desarrollando en la primera unidad, por ejemplo, los biomas, las formas de relieve, o sea, viendo un poquito el trayecto que realizó Belgrano en esas dos campañas, por dónde pasó, cuáles fueron las grandes áreas que tuvo que atravesar, las dificultades que tuvo para atravesar esas áreas. Un poco por ahí pasa el trabajo práctico. Digamos, tomar los conocimientos que ya tenemos y aplicarlos a la gesta, específicamente a la gesta o a las gestas que realizó Belgrano entre 1810 y 1814. Bueno, vamos a compartir, yo les voy a pasar un PowerPoint. La actividad la tienen en una guía que yo se la voy a colgar en la web. Vamos a poner aquí, creo que es eso, no, por acá. Bueno. Bueno, a este trabajo yo les di la siguiente denominación: las campañas del general Manuel Belgrano al Paraguay y al Alto Perú, 1810-1814, aspectos geográficos de su recorrido. Un poco es ver esa situación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a meternos, si bien yo voy a hacer muy así someramente algo de historia para un poco enmarcar el trabajo tiene más que ver con la geografía. Es decir, que lo histórico lo abordará otro profesor. Yo voy a abordar la parte geográfica, que es lo que me compete desde mi disciplina. Bueno, entonces, yo estuve ahí en un Google Earth marcando con puntitos el recorrido que realizó Belgrano. Primero, en 1810, la campaña al Paraguay está en puntos rojos. Las señalizaciones rojas indican aproximadamente el camino que desarrolló justamente dentro del territorio actual argentino, Belgrano hacia el Paraguay. Ahí cruza el río y desarrolla una trayectoria en donde tiene lugar algunos combates, el de Tacuarí, por ejemplo, o el de Paraguarí, que Belgrano pierde y a partir de ahí entonces retrocede. O sea, Paraguay prácticamente se pierde. Y la otra, la gesta que empieza en 1812 para Belgrano, porque en realidad la campaña del Alto Perú también empieza en 1810, ahora vamos a hacer un poco de historia, desarrolla un camino mucho más arduo todavía, mucho más lejano, que es este que está aquí. Estos son los puntos por donde supuestamente Belgrano tuvo que haber pasado para llegar hasta el norte, hasta La Quiaca,
y de ahí hacia el norte por Suipacha, Sipe, Ayohuma, Vilcapugio y todas las localidades, Potosí, Charcas, perdón, es decir, las localidades que hoy son de Bolivia y que en el pasado formaban parte del Virreinato del Río de la Plata también. Bueno, esos son los dos recorridos, campaña del Paraguay y campaña de Belgrano hacia el Alto Perú. Un poco de historia, así rápidamente. El asunto es así. El 25 de mayo de 1810 se produce el primer gobierno patrio, una revolución, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos como Revolución de Mayo, y se gesta el primer gobierno patrio donde Belgrano era vocal, ¿no? de ese primer gobierno, esa primera junta que estaba presidida por Cornelio Saavedra, que era el primer presidente de esa junta. Bueno, ocurre lo siguiente, que ese primer gobierno patrio quiso de alguna manera mandar en todo lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Por supuesto que algunas gobernaciones se opusieron a esa circunstancia. Una de esas gobernaciones fue, por ejemplo, la gobernación oriental, o lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, bajo el caudillismo de José Gervasio Artigas. Otro fue Paraguay, que tampoco quiso quedar sublevado a Buenos Aires. Asunción del Paraguay era una ciudad importante por aquel entonces, mediterránea, porque no tenía salida al mar, pero realmente era una gobernación que tenía su buena importancia y no quería quedar sometido a Buenos Aires de una manera así tan unitaria, perder autonomía. Lo mismo el Alto Perú, todas las gobernaciones y audiencias que se encontraban allá en el norte. Es decir, eso hizo que luego de la Revolución de Mayo, en el mismo año 1810, la Junta designara justamente dos grandes campañas para justamente someter a esa gente, a esos realistas, que todavía eran leales al rey de España. Una fue la campaña al Alto Perú, que se lanzó el 6 de julio de 1810, en donde la Junta designa al coronel Francisco Ortiz de Ocampo, secundado por Antonio González Balcarce. Ellos fueron para el Alto Perú, en una primera parte de la campaña del Alto Perú. Mientras tanto, en septiembre de 1810, la Junta designa a Belgrano para la campaña al Paraguay. Dicen las malas lenguas que en Paraguay no se pensaba en una batalla o en combate ni nada por el estilo, simplemente era ir a propagandear, si se quiere, un poco el primer gobierno patrio, la Revolución de Mayo, estos aires revolucionarios que había por esos días en Buenos Aires, y por eso designaron a Belgrano, que era abogado, que era miembro de la Junta, que tenía muchos estudios, porque había estudiado en España, en Salamanca, en la Universidad por ejemplo, hay otra universidad, la de Valladolid, porque tenía formación muy sólida Belgrano, y por lo tanto fue él el encomendado para ir a Paraguay. Para eso Belgrano parte de San Nicolás, primero viaja de Buenos Aires a San Nicolás, donde se nutre de un conjunto de infantes, de la infantería, junto con algunas reclutas y víveres, y a partir de ahí parte primero hacia Santa Fe. Parte el 29 de septiembre de 1810, lo hace a pie, casi no tenía caballos por aquel entonces, reúne algo así como 600 hombres y se dirige hacia la ciudad de Santa Fe. Bueno, las malas lenguas dicen que la milicia acampó en lo que hoy es Santo Tomé, pero bueno, Belgrano, que ya era miembro de la Junta, abogado y tenía no sé cuántos títulos, lo fueron a buscar, lo hicieron cruzar el Salado y lo alojaron en donde hoy está el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo, ahí en calle 9 de julio y 3 de febrero, a una cuadra de la Casa de Gobierno. Ahí está la iglesia de Santo Domingo. Ahí entonces paró Belgrano, quedó varios días en Santa Fe porque hizo gestiones para justamente ver la posibilidad de reclutar gente y también hacerse de algunas donaciones de víveres, inclusive de caballos también, porque no tenían caballos, así que como los vecinos tenían caballos, en ese entonces era el medio de locomoción que había, mucha gente donaba su caballo justamente a la gesta hacia el Paraguay. Bueno, entonces, a partir de ahí, el 8 de octubre de 1810, fíjense qué lento todo, ¿no? Lo que ahora hacemos en un par de horas, antes eran días y días que había que estar justamente esperando. El 8 de octubre cruza
el río Paraná, a donde hoy está la ciudad de Paraná. Paraná no existía en aquel entonces, no estaba como ciudad, no había un paraje que se llamaba La Bajada. Ahí en el paraje de La Bajada recibe también algunas donaciones, se recluta gente, y un poco desesperado porque tenía muy poca gente, Belgrano también solicita a la Junta, a Buenos Aires, refuerzos, le manda refuerzos, y por lo tanto ahí en La Bajada va a quedar unos cuantos días también Belgrano a la espera de la llegada de esos refuerzos. De manera que sale a partir de ahí el 2 de noviembre de 1810 rumbo al norte. ¿eh? Dos grupos ya habían partido antes, Belgrano se queda con algunos, justamente esperando los refuerzos que venían de Buenos Aires. Así que habían partido previamente dos grupos, y el 2 de noviembre parte entonces Belgrano hacia el norte. Bueno, pasa por Curuzucuatiá, pasa por una serie de localidades, llega a Las Misiones, cerca de Posadas, que tampoco estaba como ciudad, muy cerquita de Posadas, 10, 15 kilómetros de Posadas, está la localidad de Candelaria hoy en día, que por aquel entonces habrá sido poca cosa, pero Candelaria fue la primera capital que tuvieron los jesuitas, justamente. Después fue San Ignacio, pero Candelaria ya era una localidad bastante significativa ahí en la zona de la Misión. Y el 19 de diciembre, imagínense el calor allá en el norte, en aquella zona tan selvática como Misiones, el 19 de diciembre, vísperas de Navidad ya casi, cruza el Paraguay. Después podemos discutir por qué se fue hasta allá, por qué no cruzó el Paraná por otro lado, pero bueno, cruza el Paraguay, y ahí entonces, en los meses sucesivos, enero, febrero, marzo, van a tener lugar algunas batallas que lamentablemente Belgrano pierde, así que se tiene que replegar y regresar nuevamente hacia Buenos Aires. Bueno, este es el itinerario que realiza Belgrano, ¿no? Primero de San Nicolás hasta Santa Fe. Ahí en Santa Fe, después de haber estado una semana aproximadamente, cruza a donde hoy está Paraná, La Bajada, y de ahí se extiende hacia el norte, primero más o menos en forma paralela al río Paraná. Esto es un poco porque Entre Ríos es una provincia con una riqueza en lo que hace a recursos hídricos muy importante. Entonces, para evitar cruzar tantos arroyos, los vaquianos le dijeron que lo haga más o menos siguiendo la línea del Paraná. Así que lo hace siguiendo la línea del Paraná, sí tiene que cruzar algunos arroyos que desaguan en el Paraná, lógicamente, pero la parte central está mucho más dotada de arroyos. Ahí hubiese tenido bastante más dificultades. Atraviesa en diagonal el norte de la provincia de Entre Ríos, ahí se encuentra lo que se llama la selva de Montiel, que después ya les voy a mostrar alguna imagen. En realidad no es una selva. Yo les pregunto después, ¿qué es la selva de Montiel? Le llaman selva, pero en realidad forma parte de qué biomas. Nosotros ya estudiamos los biomas, pero eso es realmente para la época, imagínense ustedes, muy pero muy dificultoso de pasar, no había caminos, no había rutas, tenía que ir un vaquiano más o menos guiando justamente a toda la milicia que iba con Belgrano, hasta que llega a Curuzucuatiá. Ahí en Curuzucuatiá no había nada más que un paraje con 2 o 3 casas, una zona muy cercana a la frontera. Acá estamos, vamos al otro mapa, Curuzucuatiá ya en la provincia de Corrientes hoy, cerca de la frontera con Brasil, y por lo tanto con todos los miedos y las dificultades de que los bandeirantes, los portugueses, cruzaran el Paraná. Ya lo pensaban hacer hacia la República Oriental del Uruguay, y por qué no cruzar el Paraná y adueñarse también de territorios que estaban demográficamente vacíos. Así que Belgrano funda Curuzucuatiá en 1810, es una ciudad fundada por por Belgrano en 1810. Y de ahí sigue los caminos, los pocos caminos existentes, al paso de Caguazú, y de ahí se continúa hacia Yaguareté Corá, una localidad realmente donde se recluta mucha gente, y entre ellos un niño, Pedro Ríos se llamaba, que era el tamborilero, que justamente redoblaba los tambores para darle coraje a los que batallaban, y que muere en el combate de Tacuarí, justamente en la batalla, que fue una batalla realmente muy sangrienta, la de Tacuarí, ya en territorio paraguayo, de manera que, bueno, ahí lamentablemente lo matan a Pedro Ríos. De ahí sigue a San Jerónimo y Vicarí, que es lo que hoy es Ituzaingó, cerquita de donde está la represa de Yacyretá, y de ahí
no cruza el Paraná, sino que se viene hacia aquí, ingresa a lo que hoy vendría a ser la provincia de Misiones y llega hasta Candelaria, territorio de los guaraníes, por otra parte, y cruza el Paraná ahí hacia Campichuelo, que en Campichuelo había una milicia paraguaya, allí un poco cuidando la frontera, en donde no se entabla una batalla, pero sí un combate, una refriega rápida de pocos minutos que hace de que la milicia paraguaya se retroceda, digamos. No hubo muertos, tampoco hubo prisioneros tomados de ninguno de los dos bandos, pero sí, digamos que esa refriega hace de que los pocos que estaban allí cuidando la frontera paraguayos retrocedan y le permiten entonces a Belgrano avanzar hacia donde se desarrollaron las dos grandes batallas, Paraguarí, cerca de Asunción. Paraguarí está en el Gran Asunción hoy, y después bajar, porque pierde Paraguarí, y antes de cruzar el Paraná nuevamente, perder en Tacuarí. Bueno, pero eso ya es fuera del territorio nacional. Ese es el trayecto que realiza Belgrano. Llega en diciembre en Candelaria, fíjense, salió en septiembre de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y llega a Candelaria en el mes de diciembre. 3 meses para llegar a Candelaria, provincia de Misiones. Miren lo que eran las distancias en aquel entonces. Bueno, entonces, todo ese trayecto, en donde entonces desde San Nicolás, Santa Fe, Paraná, viene por aquí, Curuzucuatiá, cruzan este sector que está en color verde, se vienen hasta el Paraná, hacen un rodeo, y ahí entonces en la localidad de Candelaria cruza el Paraná. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Por esta unidad biomática que se encuentra aquí en verde claro, este anillo que pasa por Santa Fe, que pasa por el norte de Entre Ríos, donde está la selva de Montiel, mal llamada selva, porque en realidad no es una selva, pero yo les pregunto acerca de cuál es el bioma realmente del cual es representativo la selva de Montiel y cómo es esa selva de Montiel. Después entra esto que está acá. ¿Saben lo que es esto que está acá? Ahora se los voy a mostrar en la próxima. Esta es la selva de Montiel todavía. Miren qué enmarañado que es. Imagínense, en aquel entonces no había caminos, había que ir con guardamontes. Los guardamontes son justamente cueros de animales que prácticamente cubrían las piernas, y al caballo también, porque estos árboles son muy espinosos, son muy espinosos, hay arbustos también muy espinosos, de manera tal que la manera de resguardarse era ponerse los guardamontes, se le llamaban en aquel entonces. Y ahora también, lo que pasa es que ahora esto está todo utilizado para la agricultura, queda muy poco de la selva de Montiel ya. Es como, justamente acá en la provincia de Santa Fe, creo haberles dicho que cuando vinieron los inmigrantes en las colonias agrarias, para generar las colonias, lo primero que tuvieron que hacer es desmontar. Todo eso tuvo que ser desmontado, era un gran bosque que prácticamente cubría toda la parte central y norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, y esta parte, después de la localidad de Chavarría, acá está Mercedes, me había olvidado de decirle que después de Curuzucuatiá, Belgrano pasó a Mercedes, de Mercedes pasó a Chavarría, y de ahí cruzó todo esto que está en color azul aquí, esto que está en color azul, y que representa los llamados esteros de Liberá. Ya me van a hablar ustedes de los esteros de Liberá, pero imagínense pasar todo ese bodoque de agua, lagunas, entre medio de los yacaré, los yaguareté, que son los tigres americanos. Realmente lo que hizo Belgrano es para sacarle el sombrero y algo más, ¿no? Bueno, este bajo que está aquí en este sector de Corrientes, por ahí venía el Paraná en una época. En la era terciaria, el Paraná venía por acá, no pasaba por aquí como hoy, venía por acá. Todo esto era el río Paraná, era el valle de inundación del río Paraná. Cruzaba en diagonal la provincia de Corrientes y seguía su trayectoria como lo conocemos hoy. Pasa que la superficie terrestre está sujeta a movimientos de ascenso, de descenso. Estamos arriba de una balanza nosotros. La corteza se maneja o se manifiesta como una gran balanza sin que nosotros nos demos cuenta que asciende, desciende. Eso es un movimiento compensatorio, se le llama. Tiene que ver con la densidad que tiene la corteza en relación con la densidad de los materiales que están más abajo. Entonces, cuando esa densidad, cuando ese equilibrio entre las dos capas, la corteza terrestre arriba y la capa que está más abajo se rompe, o hay algo que modifica ese equilibrio, entonces, ¿cómo se reequilibra la corteza?
con un movimiento vertical, o de ascenso o de descenso. Entonces, en un momento determinado, esa balanza empezó a subir sin que nadie se dé cuenta, y el Paraná empezó a abanicar. De pasar por acá, empezó paulatinamente a correrse, se empezó a correr, se empezó a correr, hasta que se encajó por el cauce que tiene hoy, y dejó todo este sector bajo que hoy constituyen los esteros de Liberá. Esos son los esteros de Liberá, miren lo que es. Son cuerpos de agua, palmerales, la palmera Caranday, que la tenemos nosotros también en el norte de la provincia de Santa Fe, la presencia también de plantas acuáticas flotantes, los nenúfares, estos no son camalotes, estos son nenúfares, que tienen hojas más o menos ovales a ras del agua. Aparecen por aquí, si no se alcanza a ver bien qué es, si son irupé o algún otro tipo de plantas. Bueno, eso tuvo que cruzar Belgrano a lo largo de varios cientos de kilómetros, porque fueron más de 100 kilómetros de prácticamente trayectoria, cruzando todos estos cursos de agua. Algunos muy hondos, así que no, los caballos llegaba un momento en que les llegaba el agua ya al cogote y ya tenían que volver, no podían pasar. Entonces tuvieron que idear, hacer una suerte de canoas con el cuero de los animales. Había vacas que habían traído los españoles que proliferaban en el campo, así que de ahí podían cazarlos y hacer una suerte de pequeñas canoas para poder cruzar estos cursos de agua. Así todos se ahogaron algunos, se terminaron ahogando, es decir, toda una proeza cruzar realmente los esteros de Liberá. Entre medio de esos esteros está la localidad de Yaguareté Corá, que es una de las localidades más viejas que tiene la provincia de Corrientes. Justamente construcción así lo dice también. Hoy se llama Concepción, esa localidad ya, si lo buscan en el mapa, va a aparecer con el nombre de Concepción, pero algunos también, como dice el portal de entrada, ahí a la localidad, Concepción del Yaguareté Corá. Corral del Yaguareté, quiere decir, si uno quiere buscar una traducción del guaraní, y en donde se recluta gente y se recluta Pedro Ríos, que aquí tiene en la Plaza del Pueblo justamente su busto, porque bueno, lo reclutaron el padre, en realidad lo entregó como ofrenda para justamente las milicias. Belgrano en un principio no quería por la edad que tenía, pero bueno, lo llevó como tamborilero. Como tamborilero se puso al frente de la batalla, obviamente lo debe haber hecho por su corta edad, ignorando el peligro, y bueno, recibió ahí fuego enemigo y falleció en la batalla de Tacuarí. De ahí la importancia del tan famoso tambor de Tacuarí, que se habla ahí en la provincia de Corrientes. Bueno, se llega a Candelaria entonces. Fíjense que en Candelaria el río Paraná ya se angosta, porque entramos a la meseta. Acuérdense que ahí está la meseta misionera, y por lo tanto el río está encajonado, tiene menos ancho y es más fácil de pasar. Yo supongo que por eso tienen que haber ido hasta Candelaria, y no haber cruzado, porque si no podía haber cruzado aquí, ¿no es cierto? Podía haber cruzado cerca de Ituzaingó, donde está hoy la represa de Yacyretá, pero era mucho más dificultoso, de manera tal que fue hasta Candelaria. Esta es la costanera de Candelaria hoy, miren lo que es, en aquel entonces no había nada. Este es uno de los arroyos que desembocan en el Paraná, y el puente que lo cruza está la ruta 12 que va para las cataratas del Iguazú y la entrada a la población de Candelaria. Cerquita de Posada, no muchos kilómetros. Bueno, eso es la gesta de Belgrano al Paraguay. La gesta de Belgrano al Paraguay fracasa. Esto fue entonces en 1811, regresa, y en 1812, lamentablemente Belgrano, era muy revolucionario, ¿no? Y lamentablemente a veces también incomodaba a la Junta y a los gobiernos, de manera que yo no sé si en forma castigada o qué, le dan también justamente la orden de hacerse cargo del Ejército del Norte, que había perdido una serie de batallas, se había replegado el general Pueyrredón, y entonces Manuel Belgrano en 1812, al año siguiente, el 26 de marzo, se reúne viaja hacia el norte, ahora hacia el norte, y se reúne con Juan Martín de Pueyrredón en la posta de Yatasto, donde después se habría reunido también con San Martín. Ya después ustedes me van a hablar un poco de eso también. Y asume el mando del Ejército del Norte.
Pueyrredón le da el mando entonces a Belgrano, y Belgrano tiene que, de alguna manera, volver a intentar recuperar justamente territorio del Alto Perú. Bueno, lo primero estaba muy, digamos, la milicia estaba muy venida a menos, la verdad que Belgrano no tenía demasiadas chances en esas condiciones de ganar alguna batalla, así que en esas circunstancias lo que se le ocurre es, teniendo en cuenta que las tropas realistas venían justamente bajando de latitud, venían avanzando desde el Alto Perú hacia Jujuy, Salta, Tucumán, el famoso éxodo jujeño que ocurre en 1812, en donde todo el pueblo de Jujuy prácticamente empieza un camino hacia el sur, abandona Jujuy, se quema todo lo que podía ser de utilidad para el enemigo y se establecen justamente en Tucumán, con Belgrano de cabeza. En ese interín, los enemigos justamente carecen de alimentos, no pudieron realimentarse y recomponerse ahí en Jujuy porque no encontraron absolutamente nada, de manera de que Belgrano gana ahí un par de batallas, primero un combate, una refriega de corta duración, el combate de las piedras, que le permite después, unos días después, ganar la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán, y posteriormente avanza otra vez hacia Salta, y el 20 de febrero ya de 1813 gana la batalla de Salta. Tucumán y Salta fueron ganadas por Belgrano y hoy son de la República Argentina. Pero cuando quiso ir más al norte, ya en noviembre de 1813, pierde Vilcapugio primero y Ayohuma después, y por lo tanto tiene que volver a retroceder, ¿no? El retiro de Belgrano hacia Jujuy, hacia Salta. En 1814, el 17 de enero, justamente, se produce entonces el encuentro de Belgrano con San Martín, que venía a relevarlo en la gesta hacia el Alto Perú. Se supone que se reunieron en la posta de Yatasto, aunque algunos historiadores lo ponen en duda, dicen que en Yatasto en realidad la posta de Yatasto es museo, lo pueden tranquilamente visitar. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de las postas que todavía están en pie y que se pueden visitar. Supuestamente no fue en Yatasto, fue en la posta de los Algarrobos. En Yatasto durmió San Martín. Entonces de ahí se extendió, se partió al día siguiente hacia el norte. Belgrano, que creo estaba en Salta, un poco se dirigió hacia el sur y se encontraron en la posta de los Algarrobos, a la vera del río Juramento, donde el río Salado, que allá le llaman en Salta Juramento. Bueno, no está más esa posta. Pero este es el camino, y estos puntos amarillos representan a las postas, que las postas eran pequeñas construcciones donde el viajero dormía, tipo hotel, vamos a decirlo así, ya salvando la diferencia, se alimentaba, cambiaba los caballos, porque el caballo se cansaba, así que de tanto en tanto, cada tantos kilómetros, cada 2 o 3 postas tenía que dejar los caballos ya cansados y los cambiaba por otros frescos, seguía camino otras 2 o 3 postas hasta que se le cansaban los caballos, y así hacían 50, 60 kilómetros con suerte por día. Y Belgrano, por ejemplo, en la gesta Paraguay hacía mucho menos, cuando tuvo que cruzar la selva de Montiel, creo que hacía 24 kilómetros por día, porque era muy lento, y lo mismo cuando tuvo que cruzar los esteros de Liberá, por ejemplo, ahí era mucho más lento. Este camino es el camino más importante que tenía Buenos Aires, era el Camino Real, se le llamaba, que unía Buenos Aires con Lima, que era la capital del Virreinato del Perú. Entonces, era más rápido, tenía mayor cantidad de postas. Córdoba tiene prácticamente gran parte de esas postas todavía en pie. Algunas postas, las que están en pie justamente, eran buenas construcciones. Otras eran ranchos prácticamente de adobe, que tenían techo de paja. Eso ya prácticamente no existe más. Había distintas categorías de postas, algunas postas eran muy buenas y había otras que eran posibles realmente. Entonces habitualmente a los generales, a Belgrano, a San Martín, no dormía con las milicias. La milicia hacía carpa, la milicia acampaba, no podían dormir todos en la posta. Y tengan en cuenta que eran 600, 1000 tipos, ¿no? Esos acampaban, como acampan ustedes cuando van de maniobra, por ahí. Acampaban ahí a lo mejor a la vera de la posta. El que se alojaba en la posta era en realidad el general, los oficiales. Bueno, no van a dormir en carpa Belgrano, Belgrano lo alojaban ahí en la posta. O en el casco de estancia, por ejemplo, Yatasto tenía a 1 kilómetro de la posta el casco de estancia, que es lo que está en pie, en realidad no es la posta, es el casco de estancia, y ahí durmió San Martín, y supuestamente ahí se podrían haber encontrado con Belgrano, dicen algunos historiadores.
Acá seguimos con el camino, porque yo les mostré en el anterior, vamos otra vez al anterior. Salíamos de Buenos Aires, en Luján ya teníamos una posta, miren, que debe estar todavía, porque Luján tiene toda una zona cercana ahí a la basílica muy colonial, muy de aquella época, así que probablemente ahí cerca de lo que era el cabildo de Luján, tenía un cabildo, estaba la posta para justamente dormir. Carmen de Areco, hoy Carmen de Areco, Areco, Arrecife, Pontezuela, ahí se entraba a Santa Fe, se pasaba por Arequito, Cruz Alta, se cruzaba Córdoba, Fraile Muerto, esto es lo que hoy es Belville, la localidad de Belville, Capilla del Dolor, esto cerca de lo que hoy es Villa María, tenían otros nombres por ahí, Río Tercero, Río Segundo, estas son localidades importantes de Córdoba, Córdoba capital, Sinzacate, esto es en Jesús María, pasando la localidad de Jesús María. Estas son algunas de las postas, había otras, entre medio, acá me falta Barranca Yaco, que realmente digamos que la posta creo que ya no está más, ahí asesinaron a Facundo Quiroga, por eso que es importante la posta de Barranca Yaco, que ya hay un monumento, un monolito, justamente que hace alusión al hecho, pero no hay ninguna posta. Macha, Intiguasi, Santa Cruz, San Pedro, miren, Pozo del Tigre, había que pasar todo eso, miércoles, había que pasarlo a todo esto. Bueno, vamos otra vez, seguimos, de Pozo del Tigre, entramos a Santiago del Estero, Oratorio, estas son las salinas de Ambargasta, así que se abre tratando de evitar la salina, que hay una sequedad enorme ahí, Loreto, Santiago del Estero, Los Jiménez, entramos a Tucumán, Tapia, Trancas, ahí entramos a Salta, Arenales, Rosario, Yatasto, acá ya llegamos a Yatasto. El Algarrobo, donde también algunos historiadores dicen que se reunieron San Martín y Belgrano. Salta, Cobos, Jujuy, y de ahí seguimos hacia justamente la quebrada de Humahuaca. Acá desde Jujuy entramos a la quebrada de Humahuaca. Volcán, Hornillo, Huacalera, Humahuaca, La Quiaca, y sigue Suipacha, y sigue con todas las postas que estaban en lo que hoy es el territorio boliviano. Bueno, todo ese periplo tuvo que hacer Belgrano, vaya a saber en cuántos días que le llegó a hacer. Bueno, postas, acá algunas postas o algunas formas de justamente hacer noche eran las estancias jesuíticas, sobre todo en Córdoba, donde los jesuitas pisaron fuerte y tenían muchísimas estancias. Esta es la de Jesús María, que servía también como posta justamente para dormir. Esta es la posta de Sinzacate, que hoy es museo, está ahí a unos kilómetros, la posta que sigue a Jesús María, justamente, está todavía en pie, tiene también la iglesia, la galería, fíjense, de estilo muy colonial, como veíamos y decíamos en clases anteriores, ¿no? Estas ciudades o estas postas tenían, cuando estaban hechas con este tipo de material, digamos, un estilo muy, muy colonial traído justamente desde España. La posta de Sinzacate, fíjense, acá tiene una foto en blanco y negro de principios del siglo XX, de cómo era la posta. Este es el museo, los carruajes que se usaban por aquel entonces para atravesar todo eso. La posta de las Piedritas, que hace un tiempo que lo estuvieron remodelando, y el museo también hoy, en la provincia de Córdoba. La posta de Santa Cruz. Todas estas son postas de buena, de mejor calidad que las que eran ranchos, obviamente, ¿no? Algunas no tenían ni siquiera puerta, no tenían absolutamente más que un catre como para tirarse y pasar la noche, pero realmente tal es así que había algunos viajeros, según lo que estuve leyendo por ahí, que preferían dormir en la carreta, en el carruaje afuera, y no dormir adentro, sobre todo cuando era verano y hacía un calor que no se podía prácticamente dormir adentro. La posta Pozo del Tigre, esta es la última en la provincia de Córdoba, antes de entrar a la provincia de Santiago del Estero. Miren, el Camino Real, ahí están los carteles, porque hay todo un circuito turístico para recorrer estas postas. Este es el camino, imagínense las carretas de ese entonces por estos caminos, o menos que estos, eran huellas, tales así que en las postas se ofrecían justamente los vaquianos, tenían un nombre, no me acuerdo ahora. Bueno, eran vaquianos que actuaban justamente, acompañaban a los carruajes y a los caballos, a los viajeros, hasta la próxima posta, porque podían perderse. A veces la huella prácticamente quedaba, había muy poco tránsito, seamos reales, había muy poco tránsito. Bueno, acá tenemos la posta de Intiguasi, la torre de la posta de Intiguasi, la posta de Santa Cruz la que sigue, ahí está ya el cartel con la flecha indicándolo, esta es la ruta, esta tiene que ser la ruta 9,
la posta de Yatasto, que en realidad esta no es la posta de Yatasto, este es el casco de estancia de los Toledo Pimentel. Coronel Toledo Pimentel, que era dueño de toda esta tierra, también de la posta, que estaba sobre el Camino Real, y esta estancia estaba 1 kilómetro más hacia el oeste. Aquí le dieron de dormir a San Martín, lógicamente, le dieron un cuarto más equipado, donde tenía un escritorio, supuestamente, una silla, qué sé yo, algo como para escribir, y bueno, estaba mucho mejor alojado aquí que en la posta propiamente dicha. Ahí tenemos otras imágenes, fíjese, una imagen vieja, esto lo remodelaron, lo pusieron a tono, y hoy es museo, también se puede visitar. Está cerquita de la ruta 9, entrando 1 kilómetro hacia el oeste. Bueno, de manera que Belgrano en esas 2 campañas atravesó realmente muchísimos lugares. La selva de Montiel, ahí tenemos el listado, los esteros de Liberá, por ejemplo. Tuvo que cruzar el río Paraná, hay que cruzarlo el río Paraná. Está bien, había canoeros, pero ¿cuánta gente llevaba Belgrano? Para el Paraguay llevaba 600. 600 personas, más o menos en Santa Fe, después se le fueron agregando algunos más, llegó a 900, casi 1000 personas. Tuvo que cruzar 2 veces el río Paraná, pasó por las ciudades capitales de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, atravesó la quebrada de Humahuaca, recorrió el altiplano de lo que hoy es Bolivia, antiguamente el Alto Perú. Es decir, bueno, hay muchos lugares geográficos con características bien definidas que son los que yo les pido en el trabajo práctico, que ustedes un poco rescaten los contenidos que ya estudiaron y indaguen un poquito más acerca de qué características tienen cada uno de esos lugares. Entonces, bueno, yo le voy a estar colgando en estos días, todavía no lo hice, quédense tranquilos, terminen con lo que tienen que hacer de otras asignaturas, lo van a hacer recién la otra semana, el otro fin de semana, o la próxima semana. Es para hacer la próxima semana, pero yo se los voy a ir colgando más o menos a mediados de esta semana, junto con el video y junto con este PowerPoint que lo voy a colgar en la solapa que dice PowerPoint. Ahí están justamente los PowerPoint que les pasé anteriormente, también están colgados ahí. Bueno, a ver cuántos minutos llevamos de filmación, ya es demasiado, así que los voy a saludar. Seguimos con la cuarentena, esperemos que por poco tiempo más. Yo creería que ya, y esperemos que así sea, que para la segunda parte del año podamos, si no todos los días, por lo menos alternar esta virtualidad con algunas clases que sean personales, ¿no es cierto?, presencial. Que eso sería por lo menos un gran avance para, por lo menos, primero conocerlos a ustedes, porque los vi una sola vez en la primera semana de clase y después no los vi más. Y vi a un curso, más a ciencias sociales, a naturales no tuve con naturales. Así que no los conozco, más que de nombre, de los trabajos que me mandan, y bueno, por supuesto que no es lo mismo la explicación en el aula que la explicación por este mail. Así que Dios quiera que podamos volver pronto. Los saludo y será entonces hasta la próxima entrega. Vamos a salir de aquí primero para que me vean. Buenas tardes y la próxima entrega será de acá a 2 semanas aproximadamente. Bueno.